¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo análisis histórico. Hoy vamos a desempacar una revisión fascinante, de esas que están llenas de matices, pura ideología y muchísima tensión diplomática. Fíjense que hay una realidad que, de verdad, no podemos ignorar. España siempre ha querido meterse en la política de México. O sea, llevan siglos sin superar que perdieron a su colonia. Y justo hoy hablaremos de cómo ciertos sectores conservadores mantuvieron este anhelo vivito y coleando por décadas. Es una historia de choques culturales y discursos súper intensos que moldearon, a veces en silencio y otras con mucho ruido, las relaciones internacionales. A ver, para empezar a entender esta mentalidad, quiero que se imaginen una gran contradicción. Una pregunta que básicamente es el corazón de este análisis. ¿Puede existir verdaderamente un imperio sin un territorio físico? Piensen en una potencia mundial que perdió sus tierras, que ya no tiene a su antiguo ejército patrullando continentes lejanos, pero que a pesar de todo se niega rotundamente a soltar su influencia. Bueno, pues ese es exactamente el escenario tan complejo al que se enfrentó España después de 1898, el famosísimo año del desastre, donde perder sus últimos territorios de ultramar les dejó una herida profundísima. Bueno, para entrar de lleno en este tema, nos vamos a basar en la extensa investigación académica de Ricardo Pérez Montfort, que se titula Hispanismo y Falange. Este texto es una joya porque detalla minuciosamente cómo las facciones conservadoras españolas pasaron más de 3 décadas, literal, intentando entrometerse en la política y la sociedad de México. Como nos muestra el autor, de forma súper imparcial, todo este fenómeno nace de esa incapacidad total para procesar y aceptar que ya no eran un imperio colonial. El texto expone cómo ese dolor histórico se transformó en una agresiva estrategia política constante. Y bueno, para no perdernos en estos 30 años de historia, vamos a dividir este recorrido en 5 partes muy claras. 1. El imperio sin territorio. 2. Hispanismo conservador. 3. Choque con el nacionalismo. 4. La falange en México. Y 5. El franquismo y la posguerra. Arrancamos con la primera sección, el imperio sin territorio. Avancemos un poco y veamos cómo se desarrolla esto en el tiempo. La pérdida definitiva de colonias clave a finales del siglo XIX dejó un vacío psicológico inmenso en la derecha española. Fue un golpe tan fuerte que terminó moldeando su política internacional por completo. Y ojo aquí, porque España pasó por cambios políticos internos loquísimos, desde la monarquía y la dictadura de Primo de Rivera en los 20, pasando por la sangrienta guerra civil en los 30, hasta consolidar la dictadura de Franco en los 40. Pero a pesar de todo este caos interno, su ambición por mantener un imperio espiritual nunca desapareció. Cambiaban de lenguaje político sí, pero la mirada la seguían teniendo bien clavada en su antigua Nueva España. Entonces, ¿cómo planeaban mantener esa ambición? Aquí entra una palabra clave que define el texto, el hispanismo. Básicamente, fue la cura ideológica que se inventaron para compensar la pérdida de territorio. La lógica era, digamos, bastante simple. Si ya no tenían el poder militar o económico para dominar físicamente, iban a intentar usar el idioma español y la religión católica como anclas para justificar sus supuestos derechos sobre América Latina. Querían mantener unido en lo espiritual lo que ya habían perdido en la realidad. Pasemos a la sección 2, hispanismo conservador. Ahora, es importantísimo entender que esto del hispanismo no era una idea pareja para todos en España. De hecho, causó muchísimos debates. Aquí el documento nos contrasta dos visiones, y esto ilustra la división a la perfección. Por un lado tenías el hispanismo liberal, que proponía una relación de iguales, de naciones hermanas con un intercambio cultural mutuo. Pero por el otro lado, dominaba el hispanismo conservador, y esta es la rama que buscaba la intromisión. Esta vertiente nos veía a las excolonias literal como hijas descarriadas que necesitaban una guía maternal muy firme. Era un tutelaje súper paternalista, que negaba por completo que las jóvenes naciones latinoamericanas tuvieran madurez política. Y para que se den una idea de lo metido que estaba esto en las instituciones, escuchen lo que dijo el rey Alfonso XIII frente al Vaticano en 1923. Cito: renovar y fortalecer el estrecho abrazo con sus antiguas colonias, y conducir a la raza hispanoamericana a nuevas cimas de grandeza. Fin de la cita. O sea, es una evidencia contundente de cómo las figuras de máximo poder en España declaraban abiertamente que querían volver a ser la cabeza del mundo hispánico, haciendo a un lado, por supuesto, la soberanía que México había ganado un siglo antes. Vámonos a la sección 3, choque con el nacionalismo. Como se podrán imaginar, era cuestión de tiempo para que estos sueños imperiales chocaran con pared. Y la pared fue el México de los años 20. Fue un choque de trenes monumental. Después de la Revolución Armada, el Estado mexicano estaba forjando una identidad supernacionalista. Se trataba de un proyecto que sentía orgullo por las raíces indígenas, que promovía la educación laica y defendía una independencia absoluta de cualquier país extranjero. Esto era exactamente lo opuesto al proyecto conservador español. Para ellos era sencillamente inconcebible pensar en una nación civilizada sin el dominio de la Iglesia Católica y sin España dictando el rumbo.
Lo verdaderamente interesante aquí es ver la frustración del lado conservador. En su coraje, la pluma de la derecha española se volvió casi apocalíptica. El texto nos reporta cómo empezaron a usar unas etiquetas fulminantes, llegando al grado de catalogar las políticas en México como, escuchen esto, el agrarismo bolchevique de la Revolución Mexicana. Ver este tipo de lenguaje nos deja clarísimo cómo demonizaban cualquier modelo de país que no encajara en sus viejos moldes coloniales. Llegamos a la sección 4, la falange en México. Bueno, entramos en la polarizada década de los 30. Con el surgimiento del fascismo en Europa, la derecha española encontró una nueva maquinaria militante para intentar influir de forma mucho más agresiva en México. ¿Qué querían lograr exactamente? Las fuentes documentales exponen metas que no dejan lugar a dudas. Todo se basaba en 3 cosas: forzar una unificación cultural, convertirse en el único eje espiritual del mundo hispano y, sorprendentemente, se atribuían el derecho oficial de tutelaje sobre nuestros países. O sea, ya no era solo un tema de nostalgia o poesía. Esto ya era un plan político de dominación ideológica orquestado desde Europa. Y si no me creen, dejemos que la misma propaganda oficial de la Falange Exterior nos lo diga. Ellos decían sin ningún tapujo: España aspira a poder ejercer de un modo efectivo derechos de defensa y tutela para orientar nuestro esfuerzo al progreso mundial. Literalmente, reivindicaban el derecho de dirigir el destino de México. Se sentían con una superioridad moral tremenda, como si nuestra independencia hubiera sido nada más una pausa temporal en su gran misión imperial. Obviamente el gobierno mexicano no se iba a quedar de brazos cruzados ante esta intromisión. El presidente Lázaro Cárdenas dio una respuesta enérgica y dejó muy claro que el país tenía instituciones sólidas. Cárdenas puso una línea roja política, exigiendo respeto absoluto a la soberanía, y demostró que su gobierno no iba a tolerar ninguna especie de penetración imperialista o de intromisión extranjera en sus asuntos. Y finalmente, la sección 5, el franquismo y la posguerra. Termina la guerra civil en España, triunfa Francisco Franco. ¿Y qué creen? Este viejo hispanismo conservador no desaparece. Al contrario, se vuelve política de Estado en los años 40. Crearon el llamado Consejo de la Hispanidad. Y aquí la estrategia cambió un poco para intentar acercarse a México usando un nuevo enemigo común. Sus objetivos eran afianzar la tradición católica, movilizar a los inmigrantes españoles y sobre todo combatir agresivamente la influencia cultural de Estados Unidos, algo que ellos asociaban de forma súper despectiva con el pochismo en México. Y es justo esta competencia cultural con Estados Unidos la que nos deja una anécdota histórica que la neta es buenísima. Escuchen esta joya de un agregado diplomático español quejándose de la asimilación cultural en México. El tipo escribió en sus reportes que, cito, la goma de mascar se le ha metido hasta el alma. Es increíble. Un detalle que ilustra perfectamente la frustración de estos conservadores al darse cuenta de que, en su gran lucha por retener la influencia sobre el país, estaban perdiendo irremediablemente la batalla contra cosas tan cotidianas como masticar chicle o jugar béisbol. Entonces, para cerrar nuestro análisis de hoy, les dejo esta pregunta vital para que la reflexionemos juntos. ¿Las sombras del colonialismo y estos supuestos imperios espirituales de verdad desaparecen con el tiempo o nada más se ponen un traje nuevo y adoptan nuevos lenguajes políticos? Este documento nos confirma cómo esa necedad histórica por entrometerse y controlar a otras naciones puede mutar de virreinatos físicos a tácticas de tutelaje cultural. Entender esto nos da una perspectiva muchísimo más profunda de cómo funciona el tablero político actual. Con esto cerramos nuestra exploración de hoy. Nos escuchamos en el próximo análisis histórico.